Buen día, hoy hablaremos sobre el manuscrito de Felipe Guamán Poma de Ayala, el cual fue descubierto por Richard Piesman, titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrito por este hombre aproximadamente entre los siglos XVI y XVIII. El contenido del texto nos proporciona dimensiones exóticas de las tradiciones andinas y también se refiere críticamente a lo que fue su presente colonial. A continuación mencionaremos a dos personajes de la época y un determinado mes del año con la intención de realizar un breve relato y recorrido por el texto. Inca 11. El vestuario del onceno Inca Huayna Capa estaba compuesto por su celada Humachuco de azul anaspacra, su mascapaicha, su chambi, su huacanca y tenía su manta de azul y su camisa verde y anaranjada desde el medio hacia arriba y la parte de abajo azul y blanco y 4 borlas ataderos de los pies. Se dice que era un hombre de tez blanca y cara hermosa, además gentil y muy honrado, amigo de todos. El onceno Inca quiso hablar con todos sus ídolos y huacas del reino, pero ninguno de ellos le quiso responder. Por tal motivo, éste mandó a matar y a quebrar a todos los ídolos, pero dejó libres a los ídolos mayores, que son Pariacaca, Caruancho, Guayayo, Paucarcolla, Puquina, Quichicaya, Coropuna, Zaguaziray, Pitosiray, Caruarazo, Aizavilca, el sol y la luna. Guaina conquistó Cañaris, Coyambis, Sicho, Indios Pastos, Puruguay, Cachapoyas, Huancavilcas, Quillaicinga y a un señor llamado Apopinto. Asimismo, acabó de conquistar todos los pueblos, ciudades y villas hasta llegar a la ciudad de Nuevo Reino, llevando consigo 50,000 indios y muchos capitanes. También logró edificar ciudades, villas, pueblos de indios y aldeas. Se dice también que éste tenía conocimiento por suerte de los demonios que los españoles llegarían a reinar. Por tal razón se casó con Rawa Ocoyo Coya. Guayana Capa murió en la ciudad de Tumi de sarampión y viruelas. Por la temerosidad de su muerte, huyó de la conversión de los hombres y se metió dentro de una piedra y allí murió. Coya 11. La oncena Coya Ragua Hoyo era una mujer muy hermosa, de buen cuerpo y talle y abundante cabellera. Se dice que fue una mujer muy discreta, caritativa con los pobres y a los indios les hacía merced, poseedora de grandes riquezas, haciendas, chácaras, casas, ganado, vajillas de oro y plata. Además, fue una gran gobernadora y anfitriona de fiestas. Su traje estaba compuesto por su guilla azul y lo del medio anaranjado, su axo morado y su chumbe colorado. Se dice que murió en Tumi de la edad de 90 años. Coya 11. La oncena Coya Ragua Hoyo era una mujer muy hermosa, de buen cuerpo y talle y abundante cabellera. Se dice que fue una mujer muy discreta, caritativa con los pobres y a los indios les hacía merced, poseedora de grandes riquezas, haciendas, chácaras, casas, ganado, vajillas de oro y plata. Además, fue una gran gobernadora y anfitriona de fiestas. Su traje estaba compuesto por su guilla azul y lo del medio anaranjado, su axo morado y su chumbe colorado. Se dice que murió en Tumi de la edad de 90 años. Mes mayo. Aymoray
quilla se ofrecían ganados pintados de todos los colores y habían fiestas chicas. En este mes se visitaban las comunidades y el sapi, el maíz, papas y toda la comida, y también los ganados comunes, y los castigaban no dando buena cuenta de todo. Charqui, lana, misquicoimata, pesaca, chaura, huicona, guanaco, quiuyo, chayua, cuchucho, usuta, huasca, apa, maitocunacan, cagua, luyocha, y por el contrario, dando buena cuenta, cantaban los yamamiches y así atraían abundancia en los depósitos y en las casas de los pobres. La fiesta de los incas eran Pascua, danzas, taquín de los incas, de Capa a Pocona, principales de los indios de este reino, de los chinchainzuyos, andesuyos, collasuyos, conesuyos, las danzas y Araúi no tenían nada de hechicería, idolatría, encanto, sino que todo era huelgo, fiesta, regocijo. Si no hubiera borrachera, sería cosa linda según Juan Poma. Esta fiesta se llama Taki Kachiwa Aiji Arayu de los mozas, Pigo de los mozos, fiesta de los pastores, Yamaniche, Yamaya de los labradores, Pachanca, Arauico de los Coya, Quinquina, Collina, Aymarana de las mozas huancas, de los mozos quena quena. Estos huelgos tenían cada ayuda, parcialidad. En el reino no había nada que decir de ellos. Ningún juez debía entremeterse en los pobres de sus trabajos, la fiesta y la pobreza, que lo único que hacían era cantar y bailar y comer entre ellos. Las canciones y la música del Inca y de los demás señores de este reino y de los indios se llamaba Arauín y Auca, Pigoyo, Quena Quena. Hay una canción en lengua general quichiuna, pero se la voy a leer en español. Dice así, un signo adverso nos espera, Coya, una ilusión de los sentidos nos espera, Nusta. Eres tú mi querida Seilla, flor de Chinchicoma, así podría llevarte conmigo en mi cabeza y mi fondo de mi corazón. Tú eres una ilusión al cual es reflejo de las aguas, tú eres un engaño al cual es reflejo de las aguas. Tu madre falsa que nos separó a causa, ha causado mi muerte, tu padre malo es la causa de nuestro infortunio. Al recordar esto, tus ojos que solían reír, pierdo el sentido. Al recordar esos ojos juguetones, llego a enfermar. AP. Está la fiesta del Inca, canta a su paca llama, la llama roja, que era que el Inca iba cantando a la voz del carnero. Él decía sus coplas muy poco a poco, a media hora, y decía allí, y entonaba al carnero y comenzaba el Inca diciendo y hasta iba diciendo y llegaba al tono y allí comenzaba a decir las coplas y las collas y las nustras respondían cantando en voz alta muy suavemente y se decían Araui, Araui, Araya. Después respondían las mujeres con el mismo tono. Después los tonos iban cambiando dependiendo de quién respondía. Por ejemplo, si respondía los pigollos, a pigollo, Aray. La fiesta del Andesuyo era aquí está la mujer de Auca, Amazonas, que eran donde ellos bailaban, cantaban,
en diferentes lenguas cada uno. Esa fiesta la hacían desde el Cusco hasta las montañas y otra parte hacia el mar de la sierra, donde danzaban y se cogían de las manos. Alrededor los hombres se vestían de mujeres con sus flechas y, y, y tocaban la flauta llamada pipo y cada uno decía al tocar el tambor y entonces la gente decía Auri, Auca, Caimayuya, Arau, Chapa, y así continuaban, que decía tu mujer guerrera, Chihuami, o sea, otras cosas que cada ayú que tenía su naturaleza y para cantar en su lengua. También decía Juan Puma que los anti y los chunchos, que eran indios desnudos y así se llamaban antihumánicos, de que estos indios de las montañas y la otra parte de la sierra eran indios acaullos, que tenían ropa como los indios de este reino, pero que eran infieles entre ellos porque tenían guerras y que ni unos podían pasar para acá y tenían que estarse allá, y los Andes también eran infieles. Él decía que esta fiesta no tenía nada de malo, pero que porque eran infieles, entonces que y porque no tenían ninguna idolatría, pero sin embargo, como él decía que eran infieles porque la pasaban peleando, entonces dejaba que a la justicia divina, dejaba que cada quien juzgara lo bueno y lo malo, eh, porque así lo dejaba la ley. Ahora vamos a hablar del correo mayor y correo menor, que se llamaba Chasqui. Estaban los Antu, Chasqui, Churo, Muru, Chosqui, Curaca y Correos. Estos eran, estos eran hijos ¿qué? De Curaca, muy reconocida, fieles y libres, que ellos tenían una pluma de quitasol blanco que la llevaban en la cabeza, y esto lo traían para que desde lejos el otro chasquil lo pudiera ver. También llevaban una trompeta de pututo para llamar y avisar que de lejos que al otro chasqui que estuviera listo, que ya estaba llegando. Ellos recorrían ciertas distancias nomás y ahí ya los relevaba otro chasquero. El chasquero se pagaba del Inca y comía del depósito del Inca. El, el dicho chasquero estaba puesto a media legua porque fuese a la ligera. Eh, el caracol hacía nuevo reino que llamaba Tumay, llegaba vivo al Inca del Cusco. También que el chasquillo, para la persona que fuera chasqui o mensajero, no podía ser una persona perezosa, sino una persona que tuviera, o sea, muy ágil y que volara como un gavilán, porque ellos tenían que viajar día y noche. Tampoco podían tener mujeres en todos los lados porque ni hijos, ni chaza, ni ganado, no querían detenerlo en el lugar donde ellos recorrían. Todo esto para mantener, o sea, que el reino en un buen orden y que no les faltara nada. También estaban los caminos reales, que eran también, o sea, eran unos no gobernadores que gobernaban los caminos reales, y para que también ellos cobraban un impuesto. En esos caminos reales hubieron seis caminos. Si hubieron seis caminos con sus atajos. El primer camino iba por el arenal del Mar del Sur, por los llanos. El segundo camino por Coyacoya, Garachi, Quilanta. El tercer camino por Guayacucho, que, que Camacha, por Maracra.
El cuarto camino por Bilenguán, Andahuali, Guaramanga, Tayacaja, Jaija. El sexto camino real por la cordillera de la montaña. El séptimo camino real también de la misma cordillera hacia la mar del norte, puesto que los incas con sus leguas y medidas hacia mojones y los señalaban. Cada camino tenía de ancho 4 varas y a los lados y dos a los lados, puesta de piedra que van derecho, cada uno hecho de tal modo que eso queda bien parejito. Decía Juan Poma que ningún rey del mundo haya podido hacer caminos como los hacía el Inca. Estos caminos tenían puestos de Guamaice y Tabique, que eran donde se aposentaban, y para pasar tenía uno que pagaban un impuesto, y ese impuesto era para mantener los caminos limpios, organizados. También estaban los caminos de los puentes de los reinos, que eran los puentes, que estos puentes fueron construidos por en los tiempos de los incas, como era el puente de Bambón, Jauman, Huanca, Saranco y Huamco, y también habían puentes para los ríos que los llamados puentes chicos, que eran los Chamauna, Panacara, y otros puentes otros puentes eran de palo y balsas, que eso los cargaban los indios balseros, como el de los llanos, el Callao, el Callago. Todo esto era manejado por un gobernador, un inca principal Acos, en todos los reinos. Juan Poma también dice que después vino el señor virrey Márquez de Señate, que el viejo construyó también unos puentes en Cali y Conto, el del puente de Lima, el puente de Jaca, que después vino su hijo y construyó el señor Don García Hurtado Mendoza, que construyó los puentes del Mozo, también en Cali y Canto, el puente de Aparómico, y que esos eran unos puentes que sí le servirían de mucho a los indios, porque cuando los puentes que ellos construían, que muchas veces perdían mucha vida, en cambio que si hacían unos buenos puentes no tendrían que estar los indios construyendo puentes, y que eso debía a la merced de su majestad y de la divinidad divina. O sea, que la verdad que eso era porque el, el Dios lo mandaba, o sea, el Dios católico lo mandaba, que así fue, que con los puentes era para que quedaran más y poder ayudar a los pobres indios, que porque los puentes que ellos hacían eran muy débiles, Juan Poma. Ahora hablaremos del manuscrito de Huarachuri, el cual fue escrito por dos autores. En primera instancia, por Francisco de Ávila, quien se encargó de hacer una encuesta y a partir de sus apuntes redactar el texto. Luego le confía la redacción a uno de sus asistentes, que era un autor inca. Él entonces crea una obra literaria en la que no solo transcribió esos datos que ya estaban, sino que también los ordenó y los comentó, con la intención de que la tradición oral de su pueblo y su cosmovisión no se quedaran en el olvido. Entonces, en primera instancia vamos a hablar del capítulo 2, titulado Una tradición sobre Cunirraya Huiracocha. Este se encuentra en el libro Ritos y Tradiciones de Huarachuri. Bueno, en este capítulo nos hablan de Cunirraya, quien toma la apariencia de un hombre muy pobre. Algunos lo trataban como un mendigo piojoso, pero en la verdad era que él tenía un gran saber. Había una mujer llamada Cahuillaca, que era huaca al igual que él. Ella aún era doncella, es decir, virgen, y se destacaba por ser muy hermosa y deseada por todos los demás huacas.
Ella se encontraba tejiendo debajo de un lucumo y el pobre viejo se convirtió en pájaro, pues estaba muy interesado en ella y subió hasta el árbol, deposita su semen en uno de los frutos, haciéndolo caer cerca de la mujer para que ella lo comiera. Así quedó preñada sin ser tocada. Dio a luz y al año quiso encontrar al padre de su hijo. Entonces reúne a todos los huacas para hallar al hombre. Y la mejor manera es que el niño, gateando, haría la búsqueda y al que llegara, él sería el responsable. Kuniraya se encontraba sentado a un lado y el niño llega hasta donde él y se trepa entre sus piernas. Kawillaka se enfureció porque no podía creer que hubiese dado a luz a un hijo de un hombre tan miserable. Cargó a su hijo y corrió en dirección al mar. Kuniraya se vistió con su traje de oro y la siguió. Ella no volteó su rostro al verlo y cuando llegó a Pachacamac, mar adentro, se transformó en piedra. En su camino, cuando la perseguían, se encontró el hombre con un cóndor a quien le preguntó por Kawillaka. Este le responde que estaría muy cerca y él le dictó cómo sería su vida desde una mirada positiva. Asimismo se encontró con una zorrina, con un puma, un zorro, un halcón, unos loros y aquellos animales que le dieran buenas noticias o que le dijeran que estaba cerca de encontrar a Kawillaka, él les deseaba el bien, pero quien dijese lo contrario, los maldecía. Él se regresa al mar donde se encontraban dos hijas de Pachacamac bajo la custodia de una serpiente. Esta madre se va y Kuniraya aprovecha la situación y viola a la hija mayor. Cuando intenta hacer lo mismo con la otra, esta se convierte en paloma y alza vuelo. Urpaiwachat, madre de la que había sido violada, se entera y lo persigue. Lo intenta engañar con la idea de que lo iba a expulgar para hacerle caer una peña encima. Kuniraya, quien era muy astuto, finge que iba a defecar y huye. Ahora hablaremos del capítulo 5, titulado Relato del origen de Pariakaka. Este capítulo se refiere a la época cuando Pariakaka nació de 5 huevos en el cerro de Condorcoto. Un hombre llamado Watiakuri, llamado así porque se sustentaba solo con papas guateadas. Fue él quien supo de ese nacimiento. Por otro lado, había un hombre llamado Tantañanca, que era poderoso y tenía una casa cubierta de alas de pájaros. Gente de todas las comunidades lo veneraban y él fingía ser un adivino y Dios. Él contrajo una enfermedad grave y la gente no lograba comprender por qué si era un sabio estaba tan enfermo. Los huiracochas recurrieron a sus adivinos, sabios, pero ninguno supo dar razón de esa enfermedad. Watiakuri, que venía del mar y subió al cerro, estando recostado, escucha la conversación de un zorro que se encontró con otro. El otro zorro le comenta que había un señor de Anchicocha que fingía ser sabio y que estaba enfermo. Asimismo, que muchos adivinos intentaban curarlo, pero que no hallaban las consecuencias ni mucho menos el motivo de esa enfermedad, pero que se debía a que un grano de maíz había saltado del tiesto donde la mujer del hombre estaba tostando y tocó sus vergüenzas. Ella lo recogió y se lo dio a otro hombre. Se dio una relación de culpa entre ella y el hombre que había comido, considerándosele a ella una adulta. Por esa culpa, una serpiente vive encima de la casa y un sapo con 2 cabezas se encuentra debajo de su batán. Eso era lo que los estaba consumiendo en la enfermedad. El hombre Tantañanca tenía 2 hijas.
La mayor estaba unida a un hombre rico. Watiacuri llegó hasta el lugar del enfermo pidiéndole a la hija menor que se quedara con él y de ese modo sanaría a su padre. Ella lo consulta primero con su padre y los demás sabios se burlan por lo que ella decía sobre el pobre hombre. Watiacuri le dijo al enfermo la misma propuesta y este hombre enfermo, en su afán de sanarse, acepta. Watiacuri le dijo que la mujer era una adúltera, le habló de las serpientes que estaba encima de su casa y del sapo de las 2 cabezas, diciendo que había que matarlos para que pudiera mejorar. Luego de que fuese curado, él debía dejar de mentir y adorar al dios de Watiacuri, porque él no tenía poder auténtico para transmitir la fuerza vital a los hombres como fingía hacerlo. Se hizo lo enviado por el hombre. Se destruyó la casa, la mujer reconoció su adulterio, el sapo salió volando a la quebrada de Anchicocha. Se dice que ahí hay un manantial y que los que llegan pueden desaparecer o terminan enloqueciendo. El día señalado, Watiacuri fue a Condorcoto y allí estaba el Huaca Pariacaca, bajo la forma de 5 huevos. Paseaban solos junto con la joven y el viento soplaba cerca a Pariacaca. Y en ese instante los dos pecaron. El cuñado de la joven se entera y lo desafió a unas pruebas. Primero, le dijo que midieran sus fuerzas bebiendo y bailando. Watiacuri se lo contó a su padre, quien le ayudó enviándolo al otro cerro, para que se hiciese el muerto y un zorro y una zorrina le dejaran la chicha en un poronguito y el tambor. De tal manera, cuando le tocó el turno a Watiacuri, él entró con su mujer y bailó con el tambor. Toda la región tembló y él salió victorioso. A su vez, con la bebida en ese envase tan pequeño, logró darles a todos de beber y los demás no entendían cómo había saciado a tanta gente. El segundo desafío consistía en ataviarse con las más finas plumas de caza y cancho. El hombre consultó a su padre y él le dijo que se colocara un traje de nieve y así deslumbró a todos. El tercer desafío era traer pieles de plumas según la indicación de su padre. Otra vez consultado, fue hasta un manantial y trajo una piel de puma rojo y bailando con ella apareció un arco iris alrededor de la cabeza del puma. El cuarto desafío era construir una casa. Él solo colocó los cimientos y en la noche los pájaros y serpientes terminaron la obra. Para techarla se valió de la ayuda de un gato montés para tener la paja que cargaban unas llamas. El pobre viejo le dio a su rival, le dio la orden de que bailaran vestidos con una luz azul y una guara de algodón blanco, ya que él había aceptado los desafíos propuestos por él. Cuando bailó el hombre rico, el hombre pobre entró y este rico se asustó, convirtiéndose en venado junto a su mujer que lo siguió. Watiacuri lo alcanzó en el camino de Anchicocha. Él le dijo que todos los que bajen o suban por ese camino verían las vergüenzas de ella, y la convirtió en piedra, en forma de pierna humana con muslo y vagina. El marido rico, en cambio, desapareció. Al terminar Watiacuri todas estas hazañas, Pariacaca y sus hermanos salieron de los 5 huevos bajo la forma de 5 halcones. Cuando se enteraron del mal comportamiento de la gente de esa época y del que había fingido ser Dios, se enojaron mucho, se convirtieron en lluvia y arrastraron todo hasta el mar. Ahora bien, comparando el relato del capítulo 2 y del capítulo 5, se da una estrecha relación por el ser poderoso que muestran con disfraz de pobre. Vamos a responder la incógnita. ¿Qué sentido puede tener este motivo literario en la cosmovisión? Bueno, presentar una divinidad con apariencia de pobre es muy evidente.
y quizás se hace con la intención de reflejar el comportamiento que se tiene ante alguien normal que no cuenta con poderes ni es una deidad a simple vista, porque son aquellos que siempre reciben los malos tratos debido a su apariencia, ya que no influyen ni temor ni respeto por parte de la humanidad. Por eso, las situaciones tensionales y el engaño presentado en las historias aparecen sustentadas en la creencia de la comunidad que se basan en la idea de apariencia y realidad como una relación necesaria de correspondencia, como ocurría con Tantañanka. Se mostraba como un ser rico, prodigioso, con muchas riquezas, por lo tanto, podría relacionarse con un dios. Se le añadían unos poderes, aun aunque éste no los poseyera, ¿sí? A eso se refiere. De este modo, el cosmos conservaría su equilibrio y no dejaría lugar a la participación del caos. Es decir, para las comunidades incas hay una jerarquía que se respeta y que no se puede dar atributos a quien no corresponde. Por eso era que a un hombre pobre no se le podría dar la misma importancia. Es por eso que en los dos relatos ambos personajes, Kuniraya y Watiakuri, se ven violentados y vulnerados por los desplantes de los demás. Bajo este disfraz le resulta mucho más fácil a las divinidades aplicar los castigos para cambiar las prácticas de vida que se están llevando y a su vez mostrar la cosmovisión que tenían como grupo cultural, apostándole a no sentirse envenenados por la mentira ni tampoco a engañar a los demás. En conclusión, un ser poderoso bajo la simulación de pobre o hacer la asociación de vejez y mendigo, como ocurrió con Kuniraya, es una forma de ubicar con inferioridad al personaje, de tal manera que se le da una originalidad a la historia, porque permite comprender las reacciones y actitudes que despierta en los otros, a su vez fundada en los prejuicios que se tienen como sociedad. Asimismo, permite reconocer los principios culturales que deben regir una comunidad. Por ejemplo, reciprocidad y renovación como formas de conocimiento que constituyen el marco al cual el hombre se debe referenciar para actuar. A partir de las enseñanzas dadas por Kuniraya y por Watiakuri, se referencia una nueva forma de actuar en sociedad. Por ende, en ambos relatos se pretende mostrar las contradicciones que se tienen en una sociedad y para hacerlo se toma un personaje que disfraza su apariencia física con la intención de cumplir una tarea o lograr un propósito. Este motivo literario, disfraz de pobre, juega como estereotipo del contexto en el que se ubica. Por último, responderemos a la pregunta ¿en qué se diferencia el manuscrito de Huarachurí y la obra de Guamán Poma? Bueno, esos dos textos se diferencian en primera instancia por el propósito que tiene cada una. Por un lado, la obra de Guamán Poma informa a la corona las cualidades del territorio conquistado. A su vez, en este texto se explica aspectos geográficos, históricos, etnográficos y demás. Pero en las tradiciones incas propias, estos conocimientos se funden con los saberes traídos desde España. En este texto se da la condena constante por la raza, se sostiene una actitud ortodoxa hacia las enseñanzas de la Iglesia, es decir, hay un comportamiento por parte del autor subjetivo a estas prácticas religiosas y hay una constante crítica por las campañas, rituales y religiones que presentaban los andinos antiguos. A su vez, hay un desprecio feroz y total del grupo étnico al que él era también perteneciente. Por su parte, en el manuscrito de Huarachorí no se toma como algo absurdo las traducciones del pasado. Hay un interés por rescatar esas vivencias anteriores de los hombres indios que estaban condenados en el olvido.
Este documento contribuye al conocimiento de las tradiciones de la antigua provincia Huarachorit a través de esos relatos que muestran la cosmogonía, la cosmovisión, la forma de vida que llevaban esas personas. Y es que gracias a este documento nosotros podemos conocer las tradiciones de los antiguos de esa provincia. Es un escrito colonial sobre todo aquello sucedido en esa andina precolombina, que ha logrado llegar hasta nosotros a partir desde hace muy poco tiempo y que aún no se le puede notar tanto la influencia de 70 años de la dominación cristiana, porque se rescata, gracias a esos autores indígenas, algunos conocimientos de estos hombres.